El Talón de Hierro. Pero antes quería conocer un poco tu visión como geógrafo de un proceso que se está discutiendo mucho en el mundo y que está, algunos dicen, detrás incluso de muchos fenómenos políticos, ¿no? Entre ellos el surgimiento de la extrema derecha en Europa y demás, que tiene que ver con un problema netamente que atañe a la geografía, que es lo demográfico, ¿no? Y aquí Harvey plantea efectivamente que hay una contradicción en las curvas, en los ritmos que sigue el crecimiento poblacional. Él dice que dibuja una especie de S, ¿no? Muy gráfico como lo plantea, y el ritmo de la acumulación capitalista. Dicen, miren que no tiene un crecimiento lineal, al contrario es exponencial, necesita tener otro tipo que arroja y estaría detrás de problemas como el envejecimiento poblacional. Creo que habla de vacíos demográficos que atraen corrientes migratorias. ¿Cómo es la realidad que está detrás de eso, no? Sí, bueno, ahí, digamos, él plantea una situación que, digamos, se da. Podemos tener un escenario mundial y a su vez dentro del mundial variaciones, ¿no? Sí. Efectivamente, a lo largo del siglo XX hubo la curva de la población mundial tuvo un crecimiento muy muy fuerte. El modelo de transición demográfica, ¿no es cierto? Esta S que él describe es justamente un momento en el cual el capitalismo, a favor de la parte de la pendiente fuerte de esa S, justamente el fuerte crecimiento poblacional implicaba para el capital un fuerte surgimiento de nueva mano de obra, de mucho más mano de obra para producir, pero a su vez también para lograr la realización del producto, de ese crecimiento de producto, ¿no es cierto? Es decir, eso jugaba a favor de la expansión del capitalismo, ¿no es cierto? De la reproducción ampliada. Ahora, en la medida en que efectivamente esa S tiende a disminuir la pendiente y la población mundial, como dice Harvey, hoy, números redondos, hoy podemos decir que estamos en torno hemos superado los 8.000 millones de habitantes. Podemos esperar que en algún momento probablemente el total de población mundial se estanque o se estabilice en torno a los 9.500, 10.000 millones de habitantes. Y entonces el capitalismo no va a tener a su favor un crecimiento poblacional para su multiplicación, ¿no es cierto? Del mismo modo que tampoco va a tener a su favor la posibilidad de encontrar estas soluciones espaciotemporales de ir a expandirse, de ir a conquistar nuevos lugares, nuevos territorios, nuevos espacios en el mundo donde antes el capitalismo no había entrado con toda su fuerza y toda su plenitud, ¿no es cierto? Hoy el capitalismo... Menciona algo de África, ¿no? Claro, como exacto. Ya el planeta ya está cuasi bastante cerrado para lograr nuevas soluciones espaciotemporales, ¿no? Lo de temporales en el sentido de una inversión fija cuya rentabilidad espero tener más a futuro. Cierro paréntesis. Pero esto de la población implica entonces el desafío de que además de eso tenemos disparidades entre distintos espacios mundiales, ¿no es cierto? Tenemos sobre todo Europa, ¿sí? Toda Europa, occidental, oriental, norte y sur, con un estancamiento demográfico muy notorio. En Estados Unidos todavía tiene una ligera tasa de crecimiento, pero el crecimiento de la población estadounidense es más por inmigrantes que por crecimiento natural o vegetativo. Japón, que tiene una caída notoria de población. Entonces, no es que haya territorios demográficamente vacíos, pero en donde sí se nota, se ve claramente una tendencia al envejecimiento poblacional, lo cual plantea inclusive al capital otro problema, porque allí hay inclusive una disminución de la masa de trabajadores, de la masa de mano de obra, de la población activa respecto de un crecimiento notable de la población de adultos mayores.
cosa que inclusive también le está pasando a China. Le está empezando a pasar a China. Durante varias décadas China tuvo a su favor pocos niños, pocos ancianos, una enorme masa de trabajadores para la economía china y para el capitalismo mundial. Al capitalismo mundial le vendía de mil maravillas, justamente ese enorme ejército de mano de obra barata China. Bueno, ahora China acaba de decidir estirar, digamos, postergar la edad del retiro, de la jubilación, porque justamente está empezando a tener esta misma situación que ya vienen teniendo los europeos, que ya tienen los estadounidenses, de una proporción creciente de población de adultos mayores. Entonces, esto implica que hay, por otro lado, África, toda África, pero sobre todo la subsahariana, y el sur de Asia, pero sobre todo África, la África subsahariana, tiene todavía un crecimiento, no ha superado todavía la transición demográfica y está teniendo todavía un crecimiento demográfico muy acelerado, ¿no? En América Latina todavía está terminando de superar la transición demográfica, de manera que el crecimiento no es tan acelerado, pero entonces la tendencia a los fuertísimos movimientos migratorios de esos centros de poder principalmente europeos, si pensamos en lo que fue el periodo colonial y actualmente neocolonial más estadounidense, implica que, digamos, las potencias que antes mandaron a los ejércitos a conquistar y dominar a los pueblos del sur, bueno, ahora están viendo cómo los pueblos del sur son los que justamente, en busca de las promesas del capitalismo y en busca de trabajo y condiciones dignas, las condiciones dignas, mínimamente dignas de vida y de trabajo, que el sistema como tal no les brinda, porque el modo en el cual está organizada justamente la relación de dominación y dependencia, las relaciones norte global, sur global o centro-periferia, son tales que, bueno, es obvio que hay una enorme presión migratoria del sur global al norte global. Y que, bueno, la respuesta la conocemos, ¿no? Son estas fronteras fuertísimas que el norte estadounidense y europeo, ya sea en la frontera entre México y Estados Unidos, pero también para tratar de tener un estado tapón, lo utiliza México, entre México y el resto y todos los países centroamericanos, o el Mediterráneo, como tumba azul de muchas decenas de miles de personas al año. Y para tratar de evitar que lleguen tantos, bueno, tratemos de que los países del norte de África, convenio mediante, o Turquía, ¿sí?, respecto de Asia y el Medio Oriente, actúen como estados tapón, para tratar de frenar lo más posible estas migraciones del sur global, de la periferia empobrecidísima, que sigue estando sometida a situaciones de explotación, de extractivismo y demás, puedan llegar a los países del norte, en donde justamente se da esta explosión de las ultraderechas y cada vez mayor. Harvey escribió este libro, de las 17 contradicciones, hace ya 10 años, y ya era muy notorio, digamos, la crisis migratoria, y fue justo, lo escribió 1 o 2 años antes de una de las mayores crisis migratorias que tuvo Europa, que fue en 2015, ¿no es cierto? Bueno, pero también ya se ve el ascenso de la ultraderecha en Europa. Bueno, hoy, respecto de hace 10 años, bueno, la ultraderecha en Europa y en el mundo, bueno, ha explotado de una manera exponencial respecto de cuando Harvey describió, digamos, cuando refiriéndose a Estados Unidos, habla del Tea Party, ¿no? No habla de Trump, todavía no aparecía el fenómeno Trump, no aparecía un Víctor Orbán en Hungría o un Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto?
y si bien había ya fenómenos de fuerte xenofobia en Europa, no se había llegado a las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Lamentablemente. Hay un aspecto importante también, que es que de alguna forma frente a esta crisis o esta contradicción hay quienes desarrollan una visión de que, bueno, como el problema efectivamente es demográfico, casi como que hay que tratar de limitar lo más posible el crecimiento poblacional y plantean posturas de ese tipo, ¿no? Creo que era lo que dicen malthusianos, ¿no? Sí, de retomar la teoría de Malthus, exacto. decir, bueno, el problema es que es la población la que crece demasiado, cuando Harvey dice, no, miren, el problema en realidad está en que lo que crece demasiado, para que se pueda mantener esa mínima tasa de reproducción de la acumulación de capital, tiene que crecer demasiado rápido. Y eso lleva a un doble problema. Las prácticas de las que vos venías hablando, depredatorias y demás, están generando una especie de falla en lo que sería el metabolismo social, de la relación ya no solo entre las distintas regiones del mundo, sino de la relación entre la propia población mundial y la naturaleza, el planeta, la capacidad de respuesta. De sustentar a la humanidad.